Buen día, mi nombre es Dieter López. Soy ingeniero de aplicación en el equipo de soporte de Aveva Select México. Nosotros somos distribuidores de Aveva y hoy tengo el gusto de presentar el webinar Aveva Pi System. Pi System es una solución integrada de gestión de información y datos de operaciones desde la planta hasta la nube, por lo que los datos son la clave para comprender y mejorar los procesos comerciales que puedan reducir el trabajo, el dinero y el tiempo desperdiciados. Hay un aumento en el volumen, la velocidad y la variabilidad de los datos. Esta es una tendencia que se ha acelerado e intensificado por la pandemia y la recuperación actual. Y ciertamente no hay un problema con la falta de datos, ya que sabemos que los datos se duplican aproximadamente cada 2 años. Probablemente no usamos los datos que tenemos lo suficientemente bien hoy. Los datos parciales o datos obsoletos causan problemas. Cuando no se tienen datos que puedas acordar o ver, los costos y la ineficiencia comienzan a aumentar. Como se puede ver aquí, según Seagate, solo el 32% de los datos industriales se utilizan de manera efectiva. Solo el 56% de estos son capturados y solo el 57% de los mismos son usados. Así que si hacemos correctamente las matemáticas, eso significa que el 68% no está siendo apalancado. Eso podría deberse a que es inaccesible o porque no se puede compartir con las personas adecuadas en el marco de tiempo adecuado para tener un gran impacto. Dentro de lo que veremos en este webinar se encuentra la optimización de la producción y tiempos de actividad. Visualizaremos la reducción de gasto de capital y gastos operativos, además de cómo se disminuye el mantenimiento y las actividades que lo conllevan gracias a Pi System. También podremos observar cómo mejora la eficiencia energética y la sostenibilidad. Todo esto en conjunto ayuda a crear una ventaja competitiva sostenible en el mercado. Al pensar en una organización, se debe pensar en toda la información que se maneja. Esta información debe de ser relevante, confiable y oportuna, para utilizarla como respaldo en la toma de decisiones del día a día, y con ello la resolución de problemas y descubrimientos de nueva información, como por ejemplo, el cómo optimizar la producción y el tiempo de actividad, o cómo minimizar mantenimientos, o tal vez cómo proteger la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Estos son solo algunos ejemplos de toda la información operativa que se llega a descubrir al tener una información concreta, relevante y confiable. Ahora hablaremos un poco más a detalle sobre la gestión de datos de operaciones. La gestión de datos de operaciones es un tema complejo. Esto es debido a los muchos tipos de datos, formatos de datos y los diferentes objetivos de los consumidores de datos en varias ubicaciones. Aquí es donde entra en juego el valor real de una plataforma de gestión de datos de operaciones como Pi System. Podemos dividir en tres partes una gestión de datos de operaciones. Estas son las fuentes de datos de operaciones, en donde recibiremos los recursos y los datos con un inicio, puede ser en un PLC, un SCADA, en un OPC. Después viene la parte compleja, la estructuración, complejidad o caminos que toma el dato. Puede ser un historian, puede entrar al LIMS, Cloud System, Data Lake, ERPs, y todo esto para llegar a los consumidores de datos, que son quienes toman de forma efectiva el dato requerido. Si tuviéramos la oportunidad de ver la línea de inicio de datos de operaciones y cómo se desarrolla, se observaría algo similar a esto. Esto es un encuadre de eventos, donde tenemos almacenamiento en buffer y datos fuera de secuencia, controles de calidad estadístico en tiempo real, detección de datos obsoletos, múltiples canales de notificación, todo esto sin mencionar el seguimiento de lotes S88,
o registros de auditorías con cumplimientos en normas de 21 CFR, y la increíble atención al detalle en el torno a la seguridad. En pocas palabras, los datos OTs son muy diferentes en forma y función a los datos empresariales relacionales tradicionales. Los datos operacionales, entonces, tienen un gran potencial para mejorar las operaciones y los resultados comerciales, pero existen desafíos para aprovechar los datos de operación y extraer información práctica de estos mismos. Me gusta referirme a ellos como los tres desafíos, las tres S, por sus siglas en inglés: alcance, escala y seguridad. El alcance o scope se refiere a la amplia variedad de fuentes de datos disponibles, que se encuentran fuera de su red de control principal y en las instalaciones. PySystem tiene cientos de interfaces de datos estándar disponibles para permitir la recopilación inmediata de datos desde cualquier sistema de control, sensor o dispositivo IoT. PySystem también reconoce que los flujos de datos en tiempo real son más útiles en su forma original de alta fidelidad. No es un conjunto de datos resumidos o muestreados, sino flujos de datos sin procesar con toda la complejidad retenida para que se pueda hacer comparaciones históricas. La escala es importante porque su plataforma de datos de operaciones debe de admitir una recuperación rápida, incluso a medida que aumentan la cantidad de datos. PySystem se diseñó específicamente para permitir que los usuarios de datos consulten los datos por sí mismos sin experiencia en programación ni necesidad de asistencia de TI. PySystem también garantiza que los datos estén siempre limpios, normalizados y contextualizados, por lo que podemos decir que se está comparando manzanas con manzanas. Y, para proteger la infraestructura y los procesos críticos, la seguridad de los datos de operaciones es esencial. PySystem administra los datos en una arquitectura altamente segura que abarca desde OT hasta ET e IT. PySystem ofrece también integraciones de datos de listas para usar que entregan datos de forma segura a las herramientas y aplicaciones de análisis. Este diagrama ayuda a ilustrar el papel que desempeña PySystem como recopilar, almacenar, mejorar y entregar datos de operaciones en el formato correcto a las personas, aplicaciones y herramientas adecuadas. Desde la toma de datos con gran volumen y variedad, lo que hace que PySystem sea único es la capacidad de desglose de silos de datos, porque podemos acceder a datos de operaciones de tantas fuentes diferentes y crear una única fuente de datos de operaciones que se puede compartir con múltiples usuarios. Datos seguros utilizándose en prácticas de desarrollo de ciberseguridad líderes en la industria, en las que confían diversas industrias, incluidas las plantas de energía nuclear, fomente la colaboración, proporcionando una interfaz web de autoservicio sin código para acceder y visualizar datos. Este realmente es el ingrediente secreto que reduce la barrera para que los datos estén disponibles en contexto y para las personas que lo necesitan. Ahora que hablamos de todo lo que abarca PySystem, profundizaremos un poco más en cómo cada capa realiza funciones clave, en las que tenemos recolectar como primer capa, como segunda capa tenemos almacenar y enriquecer, y como última capa tenemos visualizar y entregar. En la primera capa, PySystem realiza la recopilación de datos. Una de las principales fortalezas de PySystem es que se conecta a cualquier fuente de datos de operaciones que exista. Construimos nuestras interfaces y conectores de datos para leer de forma nativa más de 200 sistemas y protocolos de automatización industrial. Las interfaces y los conectores son herramientas listas para usar, lo que significa que están listas para usar y no requieren desarrollo, pruebas o integración adicionales.
Por lo tanto, la recopilación de datos de PySystem es confiable y segura. La segunda capa es para almacenar, contextualizar y mejorar los datos. PyServer es la pieza más antigua de PySystem. Esta es la pieza de software que es responsable de tomar todos los datos provenientes de las herramientas de recopilación de datos, almacenarlos para siempre y almacenarlos con la mayor fidelidad posible. Nuestra base de datos patentada está diseñada para optimizarse para datos basados en el tiempo y tenemos muchas capacidades de mejora que agregan valor a los datos sin procesar, como análisis, marcadores de eventos y notificaciones. En la última capa, todo consiste en visualizar y entregar los datos. En esta tercera capa, los datos son entregados al usuario en donde quiera que estén. Puede empezar en un trabajador móvil, en un celular, en una laptop. En donde quiera que estén, es permitible visualizar los datos utilizando las herramientas de PySystem. Ahora veremos las ventajas de PySystem para la gestión de la información de la planta a la nube. La ventaja de una arquitectura Edge Plant Cloud es que admite el uso de OTs, TIs e IoTs. Esta base trata tres puntos importantes. Tenemos Edge, que se traduce como el borde, que es la recopilación generalizada de datos en tiempo real de sensores y dispositivos IoT activos y remotos. Esto a su vez está conectado a la nube, donde los datos son escalables, disponibles para una gama más amplia de usuarios, herramientas y aplicaciones. Y también tenemos la parte de las instalaciones, donde se tienen datos industriales enriquecidos disponibles 24/7 para operaciones críticas. En conjunto, estos tres bloques hacen que el sistema de PySystem para la gestión de datos sea enriquecido mutuamente y funcionen en armonía y de manera eficaz. La clave para desarrollar información valiosa y precisa consiste en capturar datos de todas las fuentes relevantes. PySystem le permite capturar, enriquecer y actuar sobre datos de cualquier fuente, desde sistemas y equipos patentados y específicos de la industria que ya no se venden, hasta dispositivos IoT, industriales inteligentes, móviles y remotos. PyServer sigue siendo nuestro pan y mantequilla, seguro y robusto. PyServer está diseñado para recopilar grandes volúmenes de datos de operaciones que provienen de las plantas, sistemas de control de procesos como es un SCADA o PLCs y otras fuentes locales que pueden estar siendo bases de datos relacionales o ingresando datos manuales. Y luego le permite consumir estos datos en toda su organización con un amplio conjunto de productos de visualización de autoservicio. El almacén de datos perimetrales le permite acceder a datos valiosos de esos activos remotos, más allá de la red de control de procesos que pueden haber sido algunos de los hilos de datos antiguos a los que era demasiado difícil o costoso conectarse. Todos sabemos que si tenemos mejores datos operacionales, tendremos como resultado mejores resultados comerciales. Pero, ¿cuáles son algunos de los problemas que resuelve PySystem y cómo hará que las operaciones de su empresa sean más simples y seguras? En términos generales, podemos agrupar los problemas que resuelve PySystem en los siguientes 6 cubos de casos, en los que abarca PySystem saludes de activos, eficiencia energética, optimización de procesos, seguimiento de calidad, cumplimiento y sostenibilidad y seguridad y resiliencia. Si nos remitimos a los números, PySystem existe desde hace ya más de 40 años. Puede ver la variedad de industrias que confían en PySystem, y de hecho, 24 de esas 25 empresas todavía usan PySystem. A lo largo de estos 40 años, PySystem ha logrado estar en el 85% del top de las compañías de oil and gas.
ha tenido más de 1000 servicios públicos en todo el mundo. 9 de las 10 empresas de minería y metales están con PI System. En el top 25, 24 de las empresas farmacéuticas utilizan PI System. Y estas son algunas de las pruebas que tenemos de la confianza que genera PI System. Kellogg's pudo crear un sistema basado en datos que comparó el uso e identificó ineficiencias, y descubrió soluciones de proceso más eficientes, como que energéticamente calentar y luego enfriar el flujo de aire para 34 unidades HVAC fue ineficiente y costoso. Con esto pudo ahorrar $350,000 al año solo en unidades HVAC. DPC Midstream seleccionó a PI System como su infraestructura empresarial estratégica de OT. El modelo ayudó a reducir el límite operativo inferior del 70% al 30%. Con esto ahorró 25 millones solo en el año fiscal 2017, debido a la mejora de la eficiencia de la planta. PI System proporcionó un valor de autoservicio inmediato y mejoró la satisfacción del cliente. UC Davis utiliza AVEVA System Platform y AVEVA PI System para controlar y evaluar el desempeño de la sustentabilidad en sus múltiples campus, con lo que pronosticó ahorros anuales esperados de $150,000 por la optimización del agua enfriada y la reducción del 62% en el uso de gas por la modernización del sistema de calefacción. Con esto consiguió una reducción del 46% de intensidad del uso de energía desde 2009, dándole un total de ahorro de costos de $15 millones. Para continuar con el webinar, veremos cómo funciona la recopilación de datos dentro de PI Interface, PI Connectors y PI Adapters. Volvamos al principio. En la primera capa, PI System realiza recopilaciones de datos. Una de las principales fortalezas de PI System es que se conecta a cualquier fuente de datos de operaciones que exista. Construimos nuestras interfaces y conectores de datos para leer de forma nativa más de 200 sistemas y protocolos de automatización industrial. Las siguientes interfaces y conectores son herramientas listas para usar, lo que significa que están listas para usar y no requieren desarrollo, pruebas o integraciones adicionales. Por lo tanto, la recopilación de datos de PI System es confiable y segura. Las interfaces PI y los conectores PI alimentan datos en un servidor de PI de AVEVA, generalmente de fuentes de datos industriales que viven en la planta. AVEVA PI Server tiene una historia de más de 40 años y la tecnología de PI Interface es casi tan antigua como eso. A lo largo de los años hemos desarrollado alrededor de 500 interfaces PI, muchas de las cuales aún brindan las opciones de conectividad más viable para su fuente de datos en la actualidad. Hace aproximadamente una década comenzamos a desarrollar PI Connectors, que llenaron algunos de los vacíos que tenían las PI Interface. Por ejemplo, el descubrimiento automático de datos en fuentes de datos. Cuando se crearon PI Interface y PI Connectors, no existía Internet de las cosas industriales. Entonces, si bien la interfaz PI y los conectores PI siguen siendo excelentes soluciones de conectividad en la actualidad, en realidad no estaban destinados a recopilar datos desde fuera de la planta. Además, cuando se construyeron, no habían construido AVEVA Data Hub, por lo tanto, las interfaces de PI y los conectores PI no saben cómo obtener datos en AVEVA Data Hub. Basados en la tecnología más nueva, los adaptadores AVEVA Edge y Data Store están optimizados para escenarios de recopilación de datos remotos. Los adaptadores AVEVA y Edge Data Store pueden enviar datos a AVEVA PI Server y AVEVA Data Hub, así como datos de salida a través de Open Message Format. Los adaptadores AVEVA también pueden enviar datos a Edge Data Store. Solo Edge Data Store
proporciona almacenamiento de datos local y accesible desde el borde para acceder a los flujos de datos antes de la salida. Si bien están optimizados para la recopilación remota de datos, los adaptadores AVEVA se pueden usar en escenarios no remotos y son el futuro de la tecnología de recopilación de datos para AVEVA Pi System. Los módulos AVEVA Adapter y Edge Data Store se pueden instalar de forma remota a través de AVEVA Edge Management, que también sirve una GUI para la configuración. Las versiones que no son módulos de AVEVA Adapters y Edge Data Store no tienen una GUI que se configura a través de una opción de código bajo que involucra un puñado de comandos. Ahora hablaremos un poco sobre Pi Server. Si hablamos de las funciones de enriquecimiento de Pi Server, podemos concluir que sirven para convertir los datos brutos en información lista para la toma de decisiones, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Al inicio, podemos empezar con los datos de almacenamiento o los datos brutos. Estos datos de almacenamiento vienen en volúmenes masivos y son datos operativos. Después se les agrega contexto y estructura a los datos para irlos transformando en KPIs usando cálculos de transmisión. Y por último, llevándolos al identificador automático donde se ven los eventos importantes dentro de las operaciones, dando así una alerta automática a una persona en concreto con información que sea adecuado para él. AVEVA y Pi Server superpone servicios de enriquecimiento de datos sobre un almacén de datos de operaciones en tiempo real como líder en la industria. Este almacenamiento se puede dividir en capas. La capa de Data Archive es la capa de almacenamiento de datos en tiempo real que se utiliza en la implementación local de Pi System. Los datos se almacenan en puntos Pi con una marca de tiempo y un valor. Data Archive puede almacenar datos con marcas de tiempo históricas y futuras. Puede leer hasta 2 millones de eventos por segundo y escribir hasta 200.000 eventos por segundo, lo que lo convierte en un software de almacenamiento de datos de alto rendimiento. Además de Data Archive, tenemos el servicio de enriquecimiento de los datos Assets Framework, que le permite crear estructuras de datos que brindan contexto a los flujos de datos sin procesar. Se configuran jerarquías como bombas individuales agregadas en una categoría de estación de bombeo. Dado que muchos activos comparten atributos similares, pueden guardar sus estructuras de datos y volver a aplicarlas a nuevos flujos de datos para ahorrar tiempo y esfuerzo en la configuración. Para mejorar aún más sus datos, la capa de análisis de activos permite a los usuarios crear cálculos. Estos cálculos pueden incluir múltiples variables y los usuarios tienen acceso a poderosas bibliotecas de funciones integradas. Los análisis se ejecutan en tiempo real y pueden guardar sus resultados como una etiqueta Pi adicional, y el cálculo puede completarse para el historial completo de los datos de origen. Subiendo en la fila, los marcos de eventos le permiten marcar eventos importantes y agregar contexto descriptivo para un análisis más detallado. Los eventos de tiempo de inactividad, los eventos de baja eficiencia, los inicios, los lotes y más se pueden capturar automáticamente. Y finalmente tenemos la capa de notificaciones, que permite enviar a los usuarios seleccionados un correo o una alerta para notificarles sobre un evento importante que requiere acción o seguimiento. Una vez capturado un marco de evento, agregar notificaciones es fácil y toda la información relevante, así como los enlaces a las pantallas de datos apropiadas, se pueden incluir dentro del correo electrónico. Todas estas funciones están disponibles para los usuarios de Pi Server sin costo adicional. Como ya lo vimos anteriormente, Data Archive es la capa de almacenamiento de datos en tiempo real de Pi Server, que permite almacenar millones de flujos de datos durante años e incluso décadas. A la derecha hay una representación visual del tipo de almacenamiento de datos sin procesar de Pi. En este caso, la tasa de flujo es una bomba graficada contra el tiempo.
Debido a este que está diseñada específicamente para datos de series temporales, DataArchive también está bien equipado para almacenar y recuperar decisiones basadas en sensores. ¿Necesitas realizar un seguimiento de la presión, temperatura, el caudal y más? Olvídate de abrir un ticket con TI o esperar horas a que se ejecute una consulta. El archivo de datos de PyServer mantiene sus datos valiosos en la línea para una recuperación y visualización inmediatas en tiempo real siempre que lo necesite. Además del almacén de datos fundamental, hemos superpuesto servicios de enriquecimiento de datos clave que ayudan a los miembros del equipo en operaciones, análisis de datos y TI a comprender las condiciones físicas que se encuentran dentro de los números o el panorama general. La primera capa de estos servicios de enriquecimiento se llama Asset Framework y le permite crear estructuras de datos que describen el concepto de los datos o lo que representan los datos. Aquí a la derecha verán una estructura de datos que se muestra los datos que recopilan en cada bomba individual en la estación de bombeo. Los marcos de activos se guardan y se evalúan y se vuelven a aplicar a los nuevos flujos de datos que trae a PyServer, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo en la configuración y facilita que los no expertos entiendan lo que representan los datos operativos. AF le permite adjuntar etiquetas descriptivas a cada flujo de datos. Por ejemplo, puede recopilar tasa de flujo, temperatura o vibración para cada bomba. Esto le permite utilizar el lenguaje natural para buscar la información específica que necesita. Con AF, sus datos tendrán sentido para los usuarios de su empresa, no solo para los expertos en SCADA. A la derecha verá el flujo de datos con la etiqueta mp01.hou.pb, que es el caudal de la bomba 01. También puede agregar datos relacionales como el nombre del fabricante de la bomba y su próxima fecha de servicio. AF también admite jerarquías de datos activos. Eso significa que puede agrupar todos los datos relacionados de un activo en particular y agregar activos relacionados para un sitio en particular. Intuitiva y permitir análisis detallado. Es fácil personalizar las jerarquías para que se adapten a las necesidades de su organización. Los marcos de activos se guardan y se vuelven a aplicar a los nuevos flujos de datos que trae PyServer, lo que arroja tiempo y esfuerzo en la configuración y hace que los datos estén disponibles para los tomadores de decisiones con mayor velocidad. Y no solo para los datos de DataArchive, no importa cuántas operaciones o bases de datos empresariales tenga, AF le garantiza que tendrá un único punto de acceso. Los administradores del sistema pueden disfrutar de la tranquilidad de saber que AF mantiene esos permisos de forma segura y centralizada. Además de Asset Framework, se encuentra la función Asset Analytic. Con esta función, puede transformar datos sin procesar en KPIs procesables mediante cálculos de transmisión. Cree cálculos simples o complejos con una interfaz fácil de usar y un amplio conjunto de funciones integradas. Realice todo desde simples promedios y conversiones de unidades hasta cálculos más complejos, como la energía total utilizada o los días de materia prima restante. Di adiós a las hojas de cálculo separadas y a las discusiones sobre errores de cálculo. Con Asset Analytic, cada cálculo es consistente, centralizado y visible para toda la organización. PyServer proporciona una biblioteca de cálculos existentes para que los usuarios no tengan que volver a crear la rueda. A la derecha puede ver cómo Asset Analytics convierte los datos sin procesar en información significativa, calculando la eficiencia de la bomba y ayudándolo a detectar puntos claves de inflexión para una mayor investigación. El siguiente servicio de datos es la función Event Frames. Los marcos de eventos le permiten identificar eventos clave en sus operaciones, las desviaciones de proceso, las faltas de lotes, las fases de lotes, las puestas en marcha de equipos y más son eventos operativos significativos que se entienden mejor mediante la comparación en sucesos similares. Los Event Frames desencadenan resúmenes de datos basados en umbrales de procesos definidos por el usuario o KPIs.
lo que permite marcar distintos momentos para el análisis. Compare corridas de producción, realice análisis de tiempo de inactividad o reproduzca las mejores prácticas. Los marcos de eventos son fáciles de configurar y no requieren conocimientos de programación ni experiencia en base de datos. La sintaxis puede ser tan simple como eficiencia de la bomba menor que el 75%. Finalmente, la última capa de servicios de datos es Notifications. Detectar y responder rápidamente a las desviaciones en las operaciones es fundamental. A menudo, millones de dólares y vidas están en juego. Las noticias de PyServer se basan en event frames para enviar una alerta inmediata cuando se alcanza un umbral. Y en caso de que los destinatarios no vean la alerta, las notificaciones también pueden activar un plan de respaldo. Elimine el monitoreo tedioso. Reciba notificaciones solo cuando ocurran eventos críticos. Las notificaciones pueden incluir estadísticas resumidas y enlaces a las pantallas de solución de problemas, guías de respuesta y más. Con las notificaciones puedes brindarle a los ingenieros la información que necesitan para resolver un problema rápidamente. ¿Qué hay de nuevo en el servidor de AvevaPy? Bueno, pues entre muchos datos podemos destacar el filtrado y la búsqueda de datos mejorados en el panel de administración. Hay nuevas vistas de tablas para analizar datos de resumen de rendimiento con la clasificación de columnas. Nuevas métricas de rendimiento de análisis para ayudar a administrar las plantillas. Se puede personalizar las vistas de los datos de rendimiento de análisis por usuario que persisten en nuevas sesiones. Exportar datos de rendimiento de análisis seleccionados en formato CSV para mayor investigación. Y existe un nuevo panel de resumen para medir rápidamente el estado general del servicio del análisis de PySystem. Como parte final de este webinar hablaremos de Integrate, que es AvevaPy Integrator para análisis de negocios. En los últimos 5 años, cada vez más organizaciones de muchas industrias han buscado una mayor evaluación de sus datos. La promesa de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el análisis prescriptivo y el análisis predictivo han inspirado una mayor inversión en iniciativas de análisis y ciencias de datos. Nuestra propia investigación muestra que esta tendencia no se está desacelerando. En la encuesta Age of Performance encargada por Aveva en 2021, los datos compartidos combinados con un análisis mejorado fueron el área más nominada para una mayor inversión. El 90% de los líderes y gerentes de la industria encuestados lo nominaron. La presión para obtener más valor de sus datos operativos solo aumentará. Otros aspectos destacados relevantes de la encuesta de IDG en 2021 encuestó a 595 tomadores de decisiones de TI en empresas de una variedad de industrias. En promedio, las organizaciones planearon gastar 11 millones en sus iniciativas basadas en datos durante los próximos 12 meses. Solo el 46% de los tomadores de decisiones de TI dicen que su empresa tiene una estrategia de análisis y datos claramente definida y comunicada. Los datos de series temporales no están alineados de forma natural. Desear unir datos de series temporales con otros tipos de datos de su negocio para dividirlos en una herramienta de inteligencia empresarial. Supongamos que desea usarlos como entradas para entrenar un algoritmo de aprendizaje automático. Entonces debe de saber que estos datos de series temporales no están alineados naturalmente como la mayoría de los datos comerciales. No viene en un formato tabular de filas y columnas. Una variedad de eventos de la vida real puede interrumpir esa alineación. Un flujo de datos puede representar múltiples eventos o productos discretos después de que estos flujos digitales de datos se vinculen al mundo físico con contexto. Hay un contexto adicional que debe mapearse, y ese es un concepto que llamamos eventos. Pueden ocurrir eventos discretos en un flujo de datos. Ejemplo,
tiempo de inactividad para el mantenimiento del equipo, o B, excursión inesperada en el proceso donde el proceso se sale de sus operaciones normales y constantes. Saber fácilmente cómo acceder a los datos de todos los eventos de excursiones, conocer todos los datos sin procesar asociados dentro de esa ventana de tiempo y las características importantes preidentificadas del evento son fundamentales para ayudar en la función. Selección de un científico de datos. Esta es una pieza de preparación de datos, con la que tendrán problemas si se quedaran solo con datos sin procesar. Los marcos de eventos de Pi permiten a los usuarios marcar eventos en la parte superior del flujo y de datos en el archivo de datos Pi. Los datos de operaciones sin procesar no se asignan automáticamente al mundo físico. Si alguien ha intentado capturar datos sin procesar de series de tiempo de sus operaciones industriales, entonces se sabe que normalmente no viene con una conexión con el mundo físico. La persona más cercana a saber cómo funciona el equipo o dónde está el sensor en el proceso pueden tener memorizado este contexto. Es por eso que los datos operativos necesitan un contexto en capas a su alrededor para que sean útiles para el resto del negocio, entre otras razones, como poder comparar el rendimiento de activos similares. Se pierde mucho tiempo buscando datos y asegurando su validez. Algunos ejemplos genéricos comunes son: recuerda, ¿cuál fue la última vez que tuviste una pregunta que requería datos? ¿Estaban los datos disponibles de inmediato? Recuerde la última vez que la alta gerencia necesitó que informara los números de producción. ¿Estaba el informe a unos pocos clics de distancia? ¿Hubo algún momento en el que entregaron una hoja de cálculo para que confiara? Incluso si tienen los datos a la mano, dado que es posible que no existan estándares o gobernanza en torno a esto, a cómo se creó este informe o hoja de cálculo, es probable que no confíe plenamente en los datos. Dar estos datos de operaciones sin procesar a personas inteligentes como científicos de datos o analistas de negocios causará una confusión similar sobre la validez de los datos. O peor aún, no entenderán los datos y comenzarán a hacer suposiciones al respecto. Pi Integrator para análisis de negocios es una herramienta de preparación de datos de autoservicio que reduce significativamente el tiempo para llevar datos de operaciones industriales a plantas de análisis avanzadas. Sin ella, esta preparación requiere código o scripts muy complicados para limpiar y analizar y contextualizar los datos. Con Pi Integrator Análisis para negocios, los expertos en el materia pueden usar una interfaz de usuario IU de arrastrar y soltar para crear conjuntos de datos confiables que alimentan herramientas y plataformas familiares para usuarios comerciales, analistas y científicos de datos. Aveva Pi Integrator para el análisis de negocios sienta las bases para acelerar el análisis avanzado y la inteligencia empresarial. Con ello, limpiar valores atípicos y puntos de datos desiguales tiene miles de lecturas de sensores que se transmiten a un servidor Pi. Usted puede limpiar los datos de los sistemas físicos que vienen con valores atípicos ocasionales, marcas de tiempos diferentes, brechas de comunicación y otras imperfecciones. Dar forma y aumentar los datos de sensores sin procesar. Transforme todas las marcas de tiempo no coincidentes y compensadas en una tabla ordenada, formateada, interpolada y lista para el consumo mediante inteligencia empresarial y herramientas de aprendizaje automático. Obtenga información relevante de Asset Framework, como el fabricante o el contratista operativo, para identificar los factores clave que afectan el rendimiento. Transmita datos listos para el análisis a herramientas de BI y algoritmos de aprendizaje automático. Configúralo y olvídalo. Además, a medida que llegan nuevos datos de sus sensores, los integradores Pi envían datos nuevos a sus herramientas. Siempre está trabajando con los datos más recientes. Muchas gracias por su atención en este webinar de Aveva Pi System. Espero haya sido de su ayuda. Mi nombre es Dieter López y me despido. Gracias.